sé si puedan en el programa poner la letra de un himno. Se llama Es tu palabra. Es tu palabra. Y si nos puede ayudar a cantarlo. No es muy difícil, lo podemos cantar en el contexto de la predicación y también de la lectura bíblica, ¿verdad? Como lo que significa la palabra de Dios para la vida de la iglesia. Es la musicalización del Salmo 119, 105, que dice así. Del cristianismo oficial al cristianismo personal. Del cristianismo oficial al cristianismo personal. Y tenemos abierta la Biblia ahí en 1 Corintios 15, los primeros 11 números del capítulo 15 de 1 Corintios. En el Nuevo Testamento tenemos varios relatos de la resurrección del Señor Jesús.
y este es uno de ellos. Podemos decir que son en total 5. Uno de Mateo, otro de Marcos, otro de Lucas, otro de Juan, los 4 evangelios, y uno más en 1 Corintios 15. Entonces esta es la quinta, ¿verdad?, historia de la resurrección, que la tenemos ahora como primera por una razón muy importante. Esta es la versión que aparece en 1 Corintios 15. Quiero explicar esto, tengo que hacer este preliminar importante necesario antes de comenzar a predicar. El tiempo que estamos en preparación de la Semana Santa, ¿verdad?, queremos dedicarlo a las historias de la resurrección. Vamos a prepararnos para celebrar juntos el domingo 20 de abril la resurrección del Señor Jesús, ¿verdad? Desde tempranito tenemos aquí, yo no les quiero platicar lo que se está preparando, esa incomparable barbacoa jugosísima que nunca falta el domingo de la resurrección y que es famosa más allá de las fronteras de Nuevo León. Un predicador hace años me dijo, yo recuerdo que estuve en un domingo de resurrección ahí en esa iglesia en Chile. Dije, ah, sí, yo no estaba de pastor. Dice, sí, lo que nunca se me olvida es esa barbacoa después del culto de resurrección. Digo, sí, y también te acuerdas algún aspecto espiritual. Ah, sí, claro, la palabra de Dios, etcétera. Pero esa barbacoa, incomparable. Estamos preparando también, ya me dijo que sí, la predicadora de esa madrugada, nuestra hermana Claudia, venía a predicar el Evangelio ese domingo de resurrección. Pero para prepararnos para allá, yo quiero que reflexionemos juntos en los diferentes relatos de la resurrección. La segunda consideración preliminar es que estos diferentes relatos de la resurrección de ninguna manera son contradictorios entre sí. No porque en Juan, como decíamos la semana pasada, aparezcan 2 ángeles en la tumba y la confusión de María Magdalena hacia Jesús que parecía como un jardinero, ya por eso significa que es contraria al relato de Mateo, donde vemos a un ángel sentado arriba de la piedra, o de Marcos o de Lucas. No son contradictorios, son con énfasis especiales, cada uno tiene un énfasis especial. Y las diferentes variantes de la historia de la resurrección solamente le añaden credibilidad al suceso. Porque si todos los testigos de la resurrección dijeran palabra por palabra un testimonio idéntico, entonces sí sospecharíamos que se pusieron de acuerdo, que alguien pagó la versión, que alguien eliminó las variantes y que solamente existe una versión, digamos, válida de la resurrección. Y no es así. La diversidad de relatos solamente le añade credibilidad, porque entonces quiere decir que algo pasó en la mañana de la resurrección, algo realmente nuevo pasó. Y los diferentes testigos relatan desde diferentes puntos de vista, señalando diferentes aspectos, poniendo énfasis, subrayando algunos puntos. Y el punto que subraya la historia de Pablo en 1 Corintios 15 es esta. El evangelio, el cristianismo oficial pasa a ser el cristianismo personal. Del cristianismo oficial al cristianismo personal. Y ustedes escuchamos la lectura que hizo David de los primeros versículos del capítulo 15 de 1 Corintios, y entonces notamos algo muy importante. Si ustedes lo repasan conmigo, dice Pablo, quiero recordarles, hermanos, el mensaje de salvación que les anuncié. El mensaje que ustedes recibieron, en el que se mantienen firmes y por el que están en camino de salvación. Un mensaje, un contenido concreto, ¿verdad? Un mensaje, una cápsula de información que ustedes recibieron y que por esa información y porque la creen, ustedes están en la salvación. Si es que lo conservan tal como yo se los anuncié, de lo contrario se habrá echado a perder la fe. Ahora, la siguiente filmina, por favor. Pablo dice, esta no es mi versión de la resurrección, tengamos cuidado, no es mi versión, sino que dice,
primero y ante todo, les transmití lo que yo mismo recibí, lo que yo había recibido. Entonces tenemos aquí en 1 Corintios 15 una formulación del relato de la resurrección que le fue transmitido a Pablo. Sabemos que Pablo, después de su conversión, estuvo un tiempo en soledad, en retiro en soledad, primero en Damasco, después en Arabia, después fue a presentarse a sus antiguos enemigos, que eran los apóstoles, y ahora extendiendo la mano de amigo, ¿verdad? Seguramente los apóstoles, cuando vieron a Saulo de Tarso extendiendo la mano, dijeron: cuidado, cuidado, no le den la mano porque muerde, ¿verdad? Algo tiene escondido ahí en la mano, ¿verdad? Porque este es un asesino de cristianos. Y Pablo decía: no, 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 ya cambié, el Señor ya me cambió, ¿verdad? Y tuvo una transformación, ¿no? Antes era enemigo del Evangelio y ahora es el principal promotor del Evangelio. Esa es la historia de Pablo. Cuando llegó a Jerusalén a aprender de los apóstoles, fue esto lo que los apóstoles le dijeron: lo que yo recibí, dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a esas mismas Escrituras. Amén. Fíjense cómo está encapsulado el mensaje de Cristo. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, todo conforme a las Escrituras. Antes de seguir adelante, quiero anunciar, como entre paréntesis, que desde el principio, desde el primer momento, porque hay que decir, y hay que subrayar, que las cartas de Pablo, los expertos dicen que se escribieron antes que los evangelios. Entonces, estos son testimonios cristianos todavía anteriores a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ya? Entonces, estos son los primeros testimonios de la historia de Cristo, ¿ya? Y entonces, ahí dice, desde el principio, que hay una relación directa entre la muerte de Cristo y nuestros pecados. No, este asunto de la muerte, la interpretación de la cruz de Cristo en relación con nuestros pecados, no es un invento nuevo. Es lo mismo que el cristianismo ha proclamado desde el principio, desde el primer siglo, desde la primera generación de discípulos de Cristo. Ellos encontraron una relación fuerte y directa entre la sangre derramada por Cristo en la cruz y el perdón de nuestros pecados. Entonces, no podemos acercarnos al fenómeno de la muerte de Cristo sin hacer referencia al perdón de nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Algo tienen que ver nuestros pecados con la cruz y viceversa. Algo tiene que ver la cruz con nuestros pecados. No es solamente la historia de un luchador social que fue victimizado, o la historia, ¿no? Me explico, de un revolucionario que el sistema eliminó. No, 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 no. Algo tiene que ver la cruz de Cristo con nuestros pecados. ¿Ya? Cierro el paréntesis. Adelante dice una serie de apariciones. Vean conmigo. Dice, primero se apareció a Pedro. En las versiones dice Cefas, pero es el mismo. Y más tarde a los 12. Vamos bien. Pedro, luego los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales algunos han muerto, pero la mayor parte vive todavía. Se apareció después a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Punto. Ahí termina lo recibido por los apóstoles de Jerusalén, lo que Pablo aprendió, ahí termina. Y le añade esto que dice: después, finalmente, como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, que soy el más pequeño entre los apóstoles, que no merezco el nombre de apóstol, por cuanto perseguí a la iglesia de Dios. Muy bien. Muy bien. Este es el primer relato de la resurrección. Acaba de pasar, ya lo dijo nuestra hermana Rosa, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y a la mitad de los asistentes aquí, o a lo mejor más de la mitad, que son mujeres, inmediatamente les salta a la vista un detallito en este relato. Vamos a repasarlo otra vez. O sea, ustedes, los estoy invitando a que miren, abran los ojos, miren, ¿no? Dice, ¿ya? ¿O no? Que no hay, gracias hermano,
no hay mujeres. ¿Se dan cuenta? La primera versión del relato de la resurrección, un poquito antes, hermano, dice primero, bueno, ustedes lo vieron, no dice María Magdalena, no dice las mujeres con aceite, con perfumes, que estaban preguntándose quién moverá la piedra, no hay nada de eso, solamente dice, el Señor resucitó conforme a las Escrituras y se apareció primero a Pedro, después a los 12. A ver, una hermana levanta la mano y dice, pero ¿dónde quedó María? Ya he despertado a un monstruo, sin querer, ¿verdad? No, hay algo aquí que es necesario observar. La primera formulación del relato de la resurrección no menciona a las mujeres. Nos damos cuenta, no menciona a las mujeres. Tampoco se menciona ningún ángel. Pero no hay ningún ángel en este relato. Que un ángel haya aparecido, que haya hablado, que un ángel haya movido la piedra, que espantó a los guardias, como viene en Mateo, ¿verdad? Que espantó a los guardias. Y en los otros evangelios, aquí no hay ángeles, ni guardias, ni mujeres. Solamente Jesús resucitó y apareció. Ok. No sabemos exactamente por qué, pero esta es mi humilde opinión, como dicen algunos, mi humilde pero correcta opinión, ¿verdad? Es esta, que no le convenía a la iglesia incluir a las mujeres en el relato de la resurrección. No le añadía credibilidad. Al contrario, decir que habían participado mujeres en el relato de la resurrección le restaba credibilidad. Era como un desprestigio social. Entonces, mejor la primera formulación, o sea, estoy hablando aquí de un tipo de cristianismo, digamos, oficial. El cristianismo oficial, ¿no? Cuando nos ponemos de acuerdo decimos, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a enseñar sobre Cristo como resucitado? No, pues se me hace que esa parte de María, no, aparte tenía una reputación, ella había sido medio loca, ¿no? Y entonces, y luego decir que ella fue no nos conviene, ¿verdad? ¿Me explico? No era, digamos, políticamente conveniente introducir ahí la participación de mujeres en el relato de la resurrección. Y por eso, la primera formulación no aparece, ¿no? ¡Wow! Gracias a Dios, porque se escribió Marcos. Y aunque las pone ahí llorosas, apanicadas y todas asustadas, pero dice que las primeras que vieron al Señor Jesús resucitado fueron mujeres. Y la verdad, nadie la puede callar. Nadie puede tapar al sol con un dedo. Y después, bueno, no se pudo detener esto. Es que sí es cierto, fueron las mujeres las últimas en retirarse de la cruz y las primeras en presentarse en la tumba vacía. Fueron mujeres. Están preocupadas porque estaba todavía. ¿Qué les parece? ¿No? Y esa verdad no se ha podido esconder. Y ahí está en Marcos, está en Mateo y en Lucas y también en Juan. ¿Va? Pero entonces aquí vamos a volver a nuestro 1 Corintios 15 para cerrar, para terminar. Porque yo digo que este relato nos hace pensar en cómo hay un viaje del cristianismo oficial al cristianismo personal. Porque hay un añadido ahí, un añadido que pone Pablo al final, el último párrafo, dice finalmente. Dice finalmente, después de la lista de los testigos oficiales, los testigos aprobados, los testigos que han sido, ¿verdad?, verificados por la Secretaría de Gobernación y que han sido certificados como oficiales, buenos testigos para Pedro, Santiago, los 12, más de 500 hermanos, etcétera, etcétera. Luego dice Pablo, finalmente se me apareció a mí. Dice, como a un abortivo, la Reina Valera dice la palabra abortivo, acá en la palabra dice como un
un hijo nacido fuera de tiempo, así también lo traduce la traducción en lenguaje actual, como uno que nació fuera de tiempo. Y ahí está Pablo personalizando el relato de la resurrección. Cristo resucitado se me apareció, vino a mí, Cristo resucitado, a pesar que no lo merezco, Él vino a mí. Y entonces aquí hay tanta sabiduría para el ministerio, para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque, como dice el Salmo 41 que leímos en el culto de hoy, no a todos le gustamos, no le caemos bien a todos, no como dice el dicho, no somos monedita de oro para gustarle a todos, ¿no? Hay alguien, siempre hay alguien que tendrá algo que decir en contra de nosotros, que cuando caigamos enfermos, en lo profundo de su corazón va a decir: Señor, llévatelo. Seguramente, ¿no? Ojalá que esta sea la ocasión que el Señor lo llames a tu presencia y la bendición será ir a su funeral. Bueno, es decir, no le caemos bien a todos. Y así era la relación entre Pablo y los corintios. Ahí en Corinto, en esta iglesia donde dirige Pablo estas palabras, había personas que no lo querían muy bien, por ciertas razones. Principalmente, cuando uno lee con detalle el texto de 1 Corintios y de la segunda también, se da cuenta que Pablo nunca les aceptó dinero a los corintios. Él insiste: yo cuando estuve con ustedes, yo trabajé con mis manos, yo hice mi trabajo, yo me sostuve a mí mismo y no les debo nada a nadie. Y él lo subraya varias veces: hermanos, yo a ustedes no les debo nada, ustedes no me pagaron. ¿Por qué? Era muy común en aquella época que había algún sabio, algún grupo contrataba, digamos, para que fuera su maestro de moral exclusivo, ¿verdad? De una sociedad, de una asociación, de un grupo, en este caso de la iglesia de Corinto, que ellos querían establecer una relación de exclusividad con Pablo. Es decir: Pablo, nosotros te vamos a sostener, te vamos a pagar tus gastos, te vamos a dar dinero para lo que tú necesites, pero tú nada más puedes predicar en Corinto. Pero tú vas a enseñar aquí, tú vas a ser nuestro empleado, ¿verdad? Nada de andar por Tesalónica, por Filipos, por Colosas, no, nada de eso. Y mucho menos Roma, ¿verdad? Tú te quedas aquí en Corinto porque eres nuestro. Pablo detectó, ¿verdad? Detectó esa intención en el dinero, que eso es un poder que tiene el dinero. El dinero tiene esa facultad de hacer que la gente crea que ha sido comprada con un pago. Y entonces Pablo no aceptó dinero de los corintios. Eso a los corintios pues no les cayó muy bien. No es que Pablo no aceptara nunca ofrendas. Pablo bien aceptaba las ofrendas de los filipenses, por ejemplo, con gozo, con alegría. Y toda la carta de Filipenses es una carta de gratitud por la ofrenda que los filipenses le han enviado. Porque los filipenses no tenían esa manera de pensar, le daban la ofrenda sin amarrar con esa ofrenda a Pablo para que fuera solo de los filipenses, ¿no? Y entonces, de ahí, algunos expertos han dicho que los corintios subían el tono de su crítica y entonces decían que Pablo no era buen predicador, que su doctrina era medio ligera, que no hablaba con mucha persuasión, que no tenía mucho contenido su predicación. Entonces Pablo se defiende y dice: pues sí, yo nada más hablo de Cristo y de Cristo crucificado, ¿verdad? No les hablé con filosofías ni tanto rollo. Yo quiero nada más predicarles lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Bueno, y si uno lee con detalle ahí, se da cuenta de esa tensión que hay entre los corintios y Pablo. Ya voy a terminar, hermanos. Discúlpenme por hacerlo tan largo, porque lo que es más conmovedor para mí es que entre las críticas y las cosas que decían del misionero Pablo, se pasaban también a cuestiones personales. Decían que era feo,
que hablaba con un tono de voz muy chillón, que su presencia personal no impactaba, ¿no? Chaparro, que tenía un aspecto físico que no atraía, ¿no? Y entonces, nada malo contra los chaparros, vivamos los chaparros. Y la cosa peor que decían, que esto nos da una pista aquí, lo que está el texto en la pantalla, que decían que parecía un malformado, un abortivo, un niño nacido fuera de tiempo. Era el insulto en contra del misionero. ¿Y qué hace Pablo? ¿Se dan cuenta de lo que hace Pablo? No argumenta en su defensa, no dice, ¿verdad? Esos malditos que me andan insultando, van a ver cuando yo vaya las cosas que les voy a decir. No solo les voy a decir, les voy a agarrar del pelo, no dice nada de eso, sino que asume el insulto, se apropia de él y dice, sí, feo estoy, aburrido soy, y es cierto, lo que dicen de mí es cierto, parezco un mal formado, pero así se me apareció Cristo. Y todo lo que soy es por gracia. No es que yo sea el gran héroe. Lo que he logrado hacer ha sido por la gracia de Dios. El cristianismo pasa de ser un discurso oficial que por conveniencia elimina la participación de mujeres, etc., a ser ahora un mensaje personal, una realidad personal. Y el día de hoy no podemos ignorar que el cristianismo se ha convertido, sí, en una idea oficial, en un discurso oficial, en una doctrina que se impone así como un dogma, y es tan necesario y tan urgente que nosotros también el día de hoy hagamos este mismo viaje y que abandonemos el cristianismo oficial y lo hagamos personal. El texto de Deuteronomio nos invita a eso, ¿no? Dice, no está lejos la palabra, no está ya inaccesible, la palabra está cerca. Dios nos ha puesto su luz cerca de nosotros, cerca de nuestra vida. Y dice, y no es difícil andar por este camino. Lo que Dios te pide, dice Deuteronomio 30, es que le ames, que guardes sus mandamientos. Eso no es cosa del otro mundo, ni es tan difícil. La palabra ha venido a nosotros. Y si tú estás aquí el día de hoy, es porque Dios te está llamando. Dios tiene algo que ver contigo. Podríamos hacerlo comparable al encuentro que Pablo tuvo en el camino a Damasco. No es tan dramático porque de pronto no nos caemos en la tierra y vemos una luz como un relámpago que nos habla de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como el capítulo 9 de Hechos. Pero sí es igual de verdadero. Sí es igual de cierto que la palabra se acerca a nuestro corazón. Y sí es igual de verídico que nos invita el Señor Jesús a seguirlo el día de hoy. No está lejos la palabra. Ante nosotros, ante nuestra vida, nos invita a decir que esta historia de la resurrección se haga personal, que se haga una realidad existencial en ti, una cosa tuya. No nada más un dogma aprendido, recibido, sino que tú puedas decir, sí, yo sé que Cristo vive, porque lo tengo como mi compañero personal. Me habla en el corazón, me da su guía, su Espíritu Santo. Guía mis pasos. Y su palabra es real enfrente de mis ojos y me ha abierto los ojos para mirar la realidad. Y por eso sé que Él está vivo. Cristo se me apareció. Finalmente, es cierto que parezco como un malformado, pero aún así soy, no sé, el más indigno de todos. Y no merezco ni siquiera servirle al Señor. Pero el Señor me llamó y me puso a trabajar para Él. Y como puedo, mal que bien, ¿verdad? Me esfuerzo por servirle.
cualquier cosa que yo logre hacer será acreditada a la gracia de Dios. Que así sea, hermanos y hermanas, en nosotros el día de hoy. Esta historia oficial del cristianismo, de Cristo resucitado, se haga una realidad personal en cada uno de nosotros. Amén.